Hola, retomamos nuestro cara a cara para Focosur y Almería Información. Hoy estamos en el Mediterráneo Centro Artístico, el Espacio Cultural Meca, con su director, Fernando Barrio Nuevo, artista y gestor cultural, con el que vamos a hablar de su amplia trayectoria en el mundo del arte y la cultura en Almería. ¿Qué tal? Muy ¿Está bien, Miguel, Fernando? encantado de estar con vosotros y con Focosur. Pues iba a empezar para que me contaras un poco tu trayectoria, ¿no? Llevas más de 40 años en el mundo del arte, de carrera artística, y te quería preguntar eso, ¿qué recuerdos tienes de tu primera etapa? ¿Cómo comienzas hasta que tienes tu primera exposición aquí, creo, si no recuerdo mal, que es en 1976, ¿no? En plena transición. Pues correcto, la verdad es que lo he hablado con amigos y común nuestro también. Empecé muy joven y empecé buscando mi propio camino. Yo creo que un poco entre la calle y las pequeñas galerías de arte que habían en Almería. Yo desde muy pequeño tengo muy claro que el arte era mi vida y que iba a ser mi vida. Desde luego lo ha sido porque de otra forma no habría llegado hasta aquí. La primera exposición que se puede recordar con cierto carácter profesional porque preparas las obras, la temática, dibujas, pintas hasta tener las piezas que quieres, haces el esfuerzo para montar la exposición fue en la librería Picasso, efectivamente, aproximadamente sobre el 76, y la hice con un compañero también artista que se llama Daniel Muriel, profesor hoy en Málaga. Recuerdo que hicimos un homenaje a Pablo Picasso, en fin, una plaza de toros con los cuadros de Pablo viendo la obra. Y en mi caso empecé a trabajar con un estilo aproximadamente a surrealismo, ¿no? Es decir, un poco surrealista, pero siempre basado en mis pensamientos, en mis sueños, relacionando el blanco y el negro, la luz potente y la sombra, algo que me inquieta, ¿no? Cómo ese chico tan joven tenía ideas tan claras y tanta fuerza para iniciar la carrera que a partir de ese tiempo empezó. Y ya en los 80, poco después, te marchas fuera. Estuviste viviendo en países como Japón, en Italia. No sé si es porque era difícil mantener una carrera artística en Almería o porque querías tener esa etapa de ver qué hay fuera y qué te puede aportar. Bueno, yo una cuestión que tengo muy clara y que aconsejé siempre a todo el mundo, que una parte de la escuela fundamentalmente de la vida te la da el conocer otras culturas. Y sí, efectivamente estoy viendo en Francia, en Alemania, en Inglaterra y ya en una etapa mucho más, incluso Estados Unidos, estuve en programas de exposiciones, pero Japón fueron 12 años aproximadamente o más. Y ya con una trayectoria, con una obra, con mucho trabajo realizado en mi espalda, ¿no? Y llevaba mucho tiempo haciendo cosas en esta ciudad a la que le debo todo, ¿no? La luz, si te quedas un poco ciego ves el aroma del Mediterráneo, zona tranquila, que siempre al final cuando estás lejos la echas de menos y así fue. ¿Y cómo recuerdas esa experiencia en un país tan Japón, diferente? Japón para mí fue muy importante porque a partir de que, como te he dicho antes, ya había un trabajo en marcha y había una obra importante, las exposiciones se generaron en territorios muy profesionales, galerías que apoyaron mi carrera. Y claro, el recuerdo es maravilloso, he tenido momentos apoteósicos, tengo obras en algunos centros importantes y en algunos museos de Osaka, hay obras plásticas adquiridas en espacios como la Tour, que diseñó el arquitecto Tadeo Ando. En fin, hubo un ambiente muy rico. También te digo que siempre ha sido progresivo, muy joven y subiendo, ¿no? Y claro, yo empecé muy joven, para mucha gente a lo mejor eso no se puede entender hasta que lo vive en tu propia carne, ¿no? Las experiencias son muy fuertes. O sea, yo me he hecho una vida a mí mismo.
Yo no transformé mi trabajo en el ámbito de la academia. Fueron los museos, fueron las exposiciones, fueron los libros, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio continuo. Y como resultado, una amplia obra artística. No sé cuáles son, o si nos quieras contar, cuáles son para ti, ¿no?, tus grandes logros como artista, lo que desde tu punto de vista has aportado. Es una pregunta muy interesante. En realidad, el existir como profesional en el mundo del arte, un logro seguir siendo buena persona, trabajar bueno, en lo que yo pienso, ¿no? Mi libertad la utilizo como me place, y luego el haber hecho un proyecto profesional con continuidad. Meca para mí ha sido y sigue siendo mi sueño. El conseguir en el Mediterráneo tener un proyecto con mucha fuerza, con mucha independencia en la cultura contemporánea. Creo que es necesaria. La buena educación te lleva siempre a entender cosas a veces complicadas al principio, pero luego muy sencillas, muy bellas, como es el arte, ¿no? Y como decía un buen amigo mío hace poco en una entrevista, nos dedicamos a esto tan raro. No, para mí es maravilloso. O sea, el mundo del arte es igual que la vida. Entonces, mi logro es ser un profesional que cuando se levanta por la mañana abre la puerta de su estudio, anda por la calle, tomar un café, respirar la gente, y luego las grandes preocupaciones de estar trabajando y sobrevivir a todo lo que estamos, bueno, viviendo ahora todos. De Meca, precisamente, te quería preguntar ahora, ¿no? Lleva poquito más de 30 años abierta, ¿no?, funcionando, y no sé cómo se consigue mantener durante 3 décadas, y vamos a la cuarta, un espacio cultural de estas características aquí. Pues 30 y tantos años, sí, se fue en el 89 cuando se creó, digamos, el proyecto Mecano en un espacio que se llamaba Casablanca, ¿no? Entonces yo vi el lugar como vi otros donde colocar cultura. Era la época adecuada. Fíjate qué modernos éramos entonces, cuando ahora esas cosas pues se venden como algo muy especial. Yo considero que tendríamos que haber avanzado más. Era esa época en la que se podía decir que el underground, ¿no? Todos esos procesos en los que tú llegabas a un local, ponías una obra de arte, una intervención, un músico tocaba, una gente tomaba algo. Entonces, claro, todo ese proceso tiene un sentido. Empezar a colocar la cultura donde los jóvenes la pudiesen ver y donde iban pues, a los bares con la música y todo esto, los centros culturales. Yo he trabajado en muchísimos sitios, entonces ese proceso obviamente evolucionó y yo también evolucioné. Y mi idea sobre los procesos técnicos y los espacios donde teníamos que ubicar el arte. Luché durante muchísimos años que en mi ciudad le pusieran una luz por encima para que se proyectara en las obras, porque si no le ponían luz no se podían ver los cuadros. Trabajé buscando esquinas, es decir, una biblioteca pública para que se pudiese hacer exposiciones, intentar que los bancos no les cobraran a los artistas, no nos cobraran a los artistas, ni dejar una obra a cambio. Trabajé muchísimo por desarrollar un proyecto cultural y evidentemente evolucionó. Y iba haciendo ya programas, gestionando exposiciones, abriendo otros proyectos, otras formas de hacer las cosas, relación con instituciones políticas. Viajé muchísimo por mi país viendo qué museos, qué centros, qué posibilidades. ¿Cómo me preguntas? Como estás oyendo, trabajando mucho, siendo muy generoso, aguantando mucho, siendo muy tolerante, respetando al máximo cada una de las personas, incluso a veces cuando te cierras la boca por no decirle a la persona adecuada, mira, no tienen ni zorra idea de lo que está ahí haciendo, pero lo siguen haciendo. Intenté siempre que Almería tuviese un nombre en el sentido de los proyectos más contemporáneos y que fuese un lugar como lo ha sido. Fue parte del cine, vinieron muchos cineastas, pero en las artes plásticas, en las artes visuales, en el arte contemporáneo, tuviese un nombre. Y alguna cosa hicimos. Entonces, la siguiente respuesta sería, he aguantado, trabajando mucho, y la continuidad. Eso es lo que le ha dado a Meca, posiblemente hoy todavía muy modesta, porque necesita apoyo como la cultura, toda la gente de la cultura lo necesita, pero tiene un buen nivel de trabajo y tiene un gran currículum a su espalda. Yo sigo,
Eso es lo que importa. Y en estos 30 años, e incluso 40, ¿no?, de trayectoria, Sí. ¿cómo ha evolucionado el mundo de la cultura en Almería? Bueno, yo tengo que decir que la cultura en Almería, en el ámbito de las artes plásticas, desde mi punto de vista, tiene muchas carencias. Voy a ser muy respetuoso, porque en este ámbito la historia demuestra que no hay unos proyectos en continuidad. Es que yo llevo trabajando aquí mucho tiempo también, entonces muchas de las actividades que he logrado, que es muy importante que se sepa, no todas están cubiertas económicamente. O sea, se hace porque tenemos generosidad. Depende de quién mande, depende de qué políticos estén, etc. Entonces, la actividad independiente es muy joven o no tiene la fuerza, no está el apoyo, no nacen cosas nuevas. Es otra historia. Yo no la veo bien. Esa sería mi respuesta. No la veo bien. Carece de movimiento, carece de generosidad por parte de los políticos, de la gente que puede apoyar al ámbito cultural. En realidad yo te preguntaba por el mundo cultural en sí, ¿no? También te quería preguntar por esta otra parte que me dices de cómo ve Almería a su cultura, digamos, ¿no? No sé si me quería añadir algo más. Sí, no, al respecto, ya no, ha quedado yo claro. echo de menos ver exposiciones de arte contemporáneo de buen nivel, echo de menos cierta frescura en el ámbito de la sociedad, andar por la calle, ver cultura, que no te cueste tanto sacar cultura en los medios de comunicación, que haya una valoración, un respeto sobre la historia y la gente que está trabajando en la ciudad. Los artistas deberían tener un compromiso mayor por sus colegas, no olvidarse de que hay gente que tiene una historia y que siguen trabajando. En fin, un poquito de más sostenibilidad respecto al hecho cultural y un poquito más de valoración sobre la historia de esta ciudad. De memoria, ¿no? Sí, un poquito de memoria. Yo no la he perdido. O sea, no sé qué ha pasado por ahí. Pues me hablabas antes de proyectos que no continúan. Sí. Uno muy relevante en su día fue Albiac. Sí. Era un proyecto de Bienal, bueno, quiero que me lo expliques tú, ¿no? Hace 14 años. Sí. ¿Qué fue y qué pasó? Bueno, es que todos los proyectos que empiezan en esta ciudad, muchos de ellos no siguen. Y si alguno sigue, no va en la línea correcta. Lo que no he comprendido yo nunca es que proyectos importantes, que son relevantes y que no son realmente caros, que es posible de llevar, cuidarlos, ¿no? Yo he pensado siempre que hay que sumar, no hay que derribar a nada ni a nadie, hay que sumar. Eso no es una utopía, eso es una calidad humana e intelectualmente es saludable, o sea, no se puede estar continuamente en tensión, ¿no? Se han perdido, pues sí, se perdieron bienales internacionales entre los años 90 y 95, que las dirigí yo. Se ha perdido Albiac, que fue un proyecto realizado en el Parque Natural con una enorme afectación. Tengo que decir también que durante esta singladura me ha acompañado Rosa Muñoz Bustamante, directora de programas de NECA. Gracias a ella, pues muchas de estas actividades han tenido también un fin. Sería un pecado no recordar todos los esfuerzos que hacemos para que la cultura o nuestros proyectos culturales sigan en Almería. Entonces, un espacio muy especial, sincero, a Rosa Muñoz. Luego, no han continuado, no sabemos por qué. A nosotros siempre todo el mundo nos recuerda qué grandes proyectos, qué calidad, qué momentos más maravillosos y punto. Se acabó. No hay continuidad. Nosotros sí seguimos manteniendo las propuestas, de hecho vienen muchísimos artistas a visitarnos, son muchos años ya del proyecto Meca Mediterráneo y para mí sería un sueño poder trabajar cada año en mi ciudad. A mi ciudad viene a trabajar mucha gente para el cine, la música, incluso la literatura, tener la universidad bañada con cultura. He trabajado muchos años intentando también esos entornos como universidades
darles la cabida de la cultura a la parte más joven. Erasmus de Bellas Artes, porque tenemos profesores de magisterio que son licenciados en Bellas Artes, profesores en las universidades. Darle a la ciudad de Almería algo más de color. Aparte de los árboles que faltan, ponerle un poco de frutos, darle color. La ciudad necesita color. Y entonces eso no se logra con el silencio. El arte es ruido, pero un ruido hermoso. La belleza es romper, no quedarnos en la tranquilidad, en la balsa de aceite. ¿Y hay en esta ciudad o en esta provincia público para este tipo de propuestas, para el arte? Verás, la cultura no debe estar basada en una empresa privada, en un rendimiento. La cultura es libertad. Si tú haces ese proceso es un nivel de atracción muy grande. A la cultura no se le puede tirar de la camisa para pararlo, ni cortarle los pies para que no corran, ni las manos, ni cerrarle las bocas. La cultura es libertad. Cuando la cultura es fresca, es potente, es lo que nos hace, por ejemplo, irnos a Alemania a ver la documenta de Kassel, o irnos a la Bienal de Venecia, o irnos a Estados Unidos, si se puede, a ver una gran exposición, un gran acto, o irnos a Arco, a ver si descubrimos en esas ferias de Madrid cosas más especiales, o viajar a esos espacios donde se están haciendo cosas diferentes. Si tú tienes la oportunidad, porque tienes la gente que sabe hacer ese trabajo atrae público. Cualquier persona puede saber que cuando se hace una gran actividad en un centro, en un museo, la gente va al principio. Antes se decía mucho que la gente va a los actos por las inauguraciones, por los canapés. Y decía, pero ¿cómo es posible que la gente vaya? Preguntaba, ¿quién pone el catering para ir a la inauguración de un museo? Bueno, eso es ridículo. Yo creo que hay que ser generoso. Y entonces, como una ciudad monumental, tú tienes una serie de monumentos en la ciudad. Nosotros podemos hablar siempre de nuestra Alcazaba, de nuestra catedral, de nuestro Cabo de Gata como monumento natural y de todos esos espacios que amamos en la provincia. Cada rincón, cada lugar tiene su apuesta. Almería, como capital, debería tener una apuesta muy contemporánea. Estamos en el siglo XX, entronada, ¿no? Imagino, XXI. Tendremos que hacer algo porque esta ciudad demuestre su desarrollo o volvemos al pasado. ¿Y por qué tanto viaje al pasado? Vamos a viajar ahora al presente actual porque 2020 está siendo un año para recordarnos, sobre todo por la pandemia del COVID. No sé a qué nivel está afectando a espacios como Meca, o en concreto, bueno, tú me podrás hablar de Meca, ¿no? Cómo está afectando el cierre que hubo durante el estado de alarma, la situación posterior. Ahora estáis abiertos de nuevo con la serie de Foto España. Es complicado, ha sido para nosotros, me tengo que poner serio respecto a esto porque de aquí mi saludo a todas las personas que nos vayan a ver y desearles que todo en la vida les vaya bonito, hermoso, fresco, que sean positivos, porque esto es una trama natural que nos va a afectar a la economía, nos ha afectado a la economía. Esto también le va a permitir al enemigo que nunca ha querido que las cosas anden hacia adelante, situarse en un plano mucho más potente. Entonces nos estamos dando cuenta cómo se bajan las colaboraciones, cómo las instituciones lógicamente cortan sus proyectos porque no les es rentable y lo comprendemos. Pero espacios como nosotros pues han parado en seco, solo con esta normalidad más o menos entre comillas que tenemos, hemos querido mantener la segunda sede, o sea, la segunda propuesta de Foto España como sede oficial en la ciudad de Almería. Podía ser toda Almería, si está aquí es por algo, y todos nuestros proyectos, las actividades que tenemos para Roquetas, las actividades que teníamos para la inauguración del proyecto del Instituto Cervantes en París, de la exposición Queirós, los intercambios internacionales con artistas que vienen a Almería, con artistas andaluces y almerienses, también estamos replanteándolo. Para nosotros ha sido un desastre.
La verdad es que la fuerza, lo que te decía antes, el sentido de la continuidad de años, yo creo que, aunque no tengo un cuerpo deportista en el sentido musculado, sí que he sido un gran corredor de fondo y tengo todavía esa fuerza para seguir. Y efectivamente ha afectado este momento y esta pandemia, o sea, nos está afectando, sí. Y con esa fuerza para seguir, ¿qué proyectos tienes planeados ya pues, cuando termine esta serie de Foto España, en Meca, o sobre tu trabajo como Personal. artista? ¿Y cuáles te gustaría hacer en el futuro o poder hacer que todavía no hayas conseguido? Bueno, respecto a Meca, tenemos en marcha un proyecto que estamos viendo dependiendo de la frontera para que vengan una serie de artistas de diferentes países para un encuentro en pintura directa, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero que en este momento, por lo que hemos hablado antes, pues tenemos algunas dificultades. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Respecto a Meca, seguir con su programación, tenemos un encuentro también de artistas jóvenes que queremos lanzar con propuestas de diferentes universidades andaluzas. Se hará en Meca hasta que se puedan utilizar los espacios públicos, ¿no? Respecto a mí, sigo trabajando en mi estudio y de momento no voy a hacer nada hacia el exterior, pues por razones personales. Tengo una madre mayor que soy quien la cuida y cuando esto esté mejor, pues intentaré mostrar mi trabajo. Sigo leyendo, intentando emocionarme, disfrutando de lo que puedo de la vida, para que bueno, el trabajo no sea solo una losa por el problema que estamos hablando, sino que podamos seguir hacia adelante. Y visión, pues esperemos que el 21 el proceso de la pandemia se haya podido solucionar o estemos en camino de ello con la vacuna, para volver a lanzar todas las gestiones que tanto Rosa Muñoz como yo tenemos sobre la mesa, y también en diferentes departamentos y fundaciones, para salir de nuevo con mucha energía, claro. Pues a ver si hay suerte. Ya vamos a terminar por hoy con una recomendación que me gustaría que le hiciese a un joven que se plantea ser artista ahora, que te esté viendo. ¿Qué le recomendaría? Bueno, que tuviera claro. Sí, yo tengo claro que tiene que tener claro que quiere ser artista. Si no, también hay una línea muy concreta, y es la que siempre he intentado decirle a mis compañeros: la fundamental, una formación adecuada, y durante todo ese tiempo, tanto de escuelas como de universidad o de posibles másteres, vea y conozca de verdad el mundo del arte. Esto es una carrera de fondo, se acaba el mismo día que dejas de viajar en esta tierra y estás en otro mundo, hasta el final. Pues muchas gracias. Miguel, muchas gracias a ti. Que todos volvamos a la normalidad. Muchas gracias.